Había algo en la forma en que mi hermano mayor, Rafael, reía aquella tarde de julio en el taller de herrería de nuestro padre en Guadalajara, que me partió el alma en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría recomponerlos. No era una risa ordinaria, no era el tipo de burla entre hermanos que se disuelve con el tiempo como sal en agua. Era algo más profundo, más cruel, más definitivo. Sostenía mi arco entre sus manos callosas, el Inferno Bolt, como lo había bautizado en secreto, y sus carcajadas resonaban contra las paredes de piedra del taller, mientras el sol poniente de México teñía todo de naranja y rojo, como si el cielo mismo estuviera ardiendo en solidaridad con mi vergüenza. ¿Esto es lo que has estado haciendo durante 6 meses? Preguntó entre risas, sus palabras cortando más profundo que cualquier espada que nuestro padre hubiera forjado. Un arco decorado con símbolos que ni siquiera significan nada. Hermano, deberías estar perfeccionando tu trabajo con el acero, no jugando con madera y cuerdas como un niño. Las lágrimas quemaban detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer porque en mi familia, en nuestra tradición de herreros que se remontaba 5 generaciones hasta un pueblo cerca de Sevilla, en España, llorar era admitir derrota, y yo no estaba derrotado, solo incomprendido de una manera que me hacía sentir completamente solo en el mundo. El Inferno Bolt no era solo un arco. Era 6 meses de noches sin dormir, de experimentación secreta en el pequeño cobertizo detrás de nuestra casa, de combinar técnicas de herrería tradicional con algo que había descubierto por accidente cuando estaba forjando puntas de flecha, y una mezcla particular de resina, azufre y pólvora se había derramado sobre el metal caliente. La explosión resultante había sido pequeña pero reveladora. Había creado algo que podía hacer que las flechas no solo atravesaran un objetivo, sino que lo incendiaran al impacto. Durante meses había perfeccionado la mezcla, estudiando viejos manuscritos que había encontrado en una biblioteca en Ciudad de México sobre fuego griego y armas incendiarias antiguas, fusionándolo con conocimientos modernos que había reunido de Internet en cafés baratos, donde gastaba mis últimos pesos en 1 hora de conexión. El arco mismo estaba hecho de madera de mezquite, que había tratado con aceites especiales para hacerla más resistente al calor, y las cuerdas estaban reforzadas con filamentos de acero que nuestro padre consideraba desechos. Los símbolos que Rafael ridiculizaba no eran decoración sin sentido, eran marcadores de tensión, puntos de presión que había calculado meticulosamente para que cada flecha saliera con la velocidad exacta necesaria para que la mezcla incendiaria se activara en el momento del impacto. Pero ¿cómo podía explicarle todo esto a alguien que solo veía el mundo a través del prisma de martillos y yunques, de tradición y conformidad? Esa noche, después de que Rafael dejara el arco tirado en un rincón del taller como si fuera basura, me senté en el tejado de nuestra casa mirando las luces de Guadalajara, parpadeando en la distancia, y pensé en abandonarlo todo. No solo el arco, sino la herrería, mi familia, México entero. Tenía 23 años y sentía como si hubiera desperdiciado mi vida entera tratando de probar algo a gente que nunca lo vería. Mi padre había hecho clara su posición semanas atrás. Marcos, eres mi hijo menor y siempre tendrás un lugar en este taller, pero necesitas decidir si vas a ser un herrero de verdad o seguir persiguiendo fantasías que no alimentarán a una familia. La ironía era que yo amaba la herrería. Amaba el olor del metal caliente, el ritmo del martillo contra el yunque, la transformación de hierro bruto en algo útil y hermoso. Pero también sabía que el mundo estaba cambiando, que las armas tradicionales que fabricábamos, espadas decorativas, cuchillos de cocina, rejas ornamentales, estaban siendo reemplazadas por producción en masa de fábricas en China.
Necesitábamos innovar o morir, y el Inferno Volt era mi intento desesperado de demostrar que la vieja artesanía podía fusionarse con nueva tecnología para crear algo extraordinario, algo que el mundo no hubiera visto antes. El destino tiene una forma extraña de intervenir justo cuando estás a punto de rendirte completamente. Y el mío llegó en forma de un mensaje de WhatsApp de mi primo Javier, que vivía en Albuquerque, Nuevo México. Javier había dejado México 5 años atrás, persiguiendo el sueño americano, y trabajaba como guardia de seguridad en un complejo de bodegas industriales en las afueras de la ciudad. «Primo», decía su mensaje, «necesito un favor grande. Hay una situación aquí que requiere tus habilidades específicas. No puedo explicar por mensaje, pero si puedes venir, hay dinero de por medio y tal vez algo más». La vaguedad del mensaje me intrigaba, pero lo que realmente capturó mi atención fue la última línea. «Trae ese arco loco del que siempre hablas». Mi corazón dio un vuelco, porque Javier era la única persona a quien le había contado sobre el Inferno Volt, la única persona en mi vida que no había ridiculizado mi visión. 2 días después estaba cruzando la frontera en Tijuana con una visa de turista que había tardado 3 meses en conseguir, el arco desmontado y escondido en una bolsa de equipaje deportivo porque técnicamente no estaba violando ninguna ley al transportar un arco compuesto, aunque las flechas especiales que llevaba conmigo en compartimentos ocultos probablemente hubieran causado algunas preguntas incómodas si alguien las hubiera examinado demasiado de cerca. Albuquerque en agosto era un horno que me recordaba a Guadalajara, pero con menos humedad y más espacio abierto, un cielo tan vasto que te hacía sentir pequeño e insignificante, de una manera que era simultáneamente aterradora y liberadora. Javier me recogió en la estación de autobuses con su camioneta oxidada y durante el viaje a su apartamento me explicó la situación en un español rápido, salpicado de palabras en inglés. Resulta que el complejo de bodegas donde trabajaba estaba siendo acosado por una banda organizada que se especializaba en robar cargamentos de electrónica de alta gama. Habían golpeado 3 bodegas en los últimos 2 meses, siempre operando con una precisión militar que sugería información privilegiada. La compañía de seguridad donde Javier trabajaba estaba desesperada. Habían perdido contratos valiosos y estaban al borde de la quiebra. El jefe de Javier había mencionado casualmente que necesitaban algo que asustara a estos criminales. Algo inesperado. Algo que les hiciera pensar 2 veces antes de su próximo golpe. «Y pensé en ti», dijo Javier, mirándome con esos ojos que siempre habían visto algo en mí que mi propia familia no veía. «Pensé en tu arco y en lo que me contaste que podía hacer. Pensé que tal vez, solo tal vez, podrías ayudarnos y de paso demostrarle a todos que no estabas loco. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces en la vida se te presenta una oportunidad de probar que todo en lo que has creído, todo por lo que has trabajado, no fue una fantasía, sino una visión del futuro? Comenta abajo si alguna vez has tenido que demostrar tu valor cuando todos dudaban de ti y si este tipo de historias de superación personal te inspiran. Considera suscribirte al canal porque este viaje apenas está comenzando y créeme cuando digo que lo que viene a continuación cambiará todo. Lo que crees saber sobre límites y posibilidades. La bodega número 7 del complejo era un edificio de metal corrugado del tamaño de un hangar de aviones, lleno de cajas de televisores de pantalla plana, computadoras portátiles y equipos de sonido de alta fidelidad que esperaban ser distribuidos a tiendas por todo el suroeste de Estados Unidos. El jefe de seguridad, un exmilitar estadounidense llamado Frank Thompson, con más cicatrices que pelo en la cabeza, me miró con el tipo de escepticismo que había visto 1000 veces antes. «Tu primo dice que tienes una solución para nuestro problema», dijo en inglés, que yo entendía mejor de lo que hablaba.
Pero honestamente, niño, no veo cómo un mexicano con un arco y flechas va a asustar a criminales profesionales que probablemente tienen pistolas automáticas. La forma en que dijo mexicano no era exactamente un insulto, pero tampoco era un cumplido, y algo en mi interior se endureció como acero templado. Señor Thompson, respondí en mi mejor inglés, lo que tengo no es un arco ordinario, y lo que puedo hacer le dará a su compañía exactamente lo que necesita, una demostración de fuerza tan inesperada, tan dramática, que estos criminales pensarán 2 veces antes de volver. Él rió, pero era una risa cansada, sin el veneno de la risa de mi hermano. Está bien, tienes una oportunidad. Nuestros informantes dicen que golpearán esta noche. Puedes quedarte aquí con Javier y los otros guardias. Si funciona, te pago $5,000. Si no funciona, bueno, espero que tengas un buen seguro de vida. Pasé las siguientes horas preparándome con una meticulosidad que bordeaba lo obsesivo. El Inferno Bolt fue ensamblado pieza por pieza en un cuarto de almacenamiento que Javier me había conseguido. La madera de mezquite aún conservaba el olor de México, de casa, de todas las noches que había pasado perfeccionándolo. Las flechas especiales fueron colocadas en un carcaj modificado que mantenía cada una en su propio compartimento sellado para evitar activación prematura. Había traído 9 flechas, porque 9 era el número que había probado, que funcionaba consistentemente. 9 era el límite de mi precisión garantizada bajo presión. Estudié los planos del complejo que Javier había conseguido. Identifiqué los puntos de entrada más probables. Calculé ángulos de tiro y distancias. Frank Thompson me había dado permiso para posicionarme en el techo de un edificio adyacente que ofrecía una vista clara de todos los accesos a la bodega 7. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, Sandia al este de Albuquerque, pintando el cielo con tonos de púrpura y oro que me recordaban las puestas de sol sobre Guadalajara, me pregunté si esto era estupidez o destino. Si estaba a punto de probar mi visión o destruir cualquier credibilidad que me quedara. La banda llegó exactamente a las 11:23 de la noche en 3 camionetas negras sin placas, moviéndose con una coordinación que hablaba de docenas de operaciones previas exitosas. Eran 9 hombres. ¡Qué coincidencia!, pensé. 9 flechas para 9 hombres, vestidos con ropa oscura y portando lo que parecían ser rifles de asalto cortos. Desde mi posición elevada, con unos binoculares de visión nocturna que Javier me había prestado, podía ver cómo cortaban las cerraduras exteriores con herramientas eléctricas silenciosas, cómo uno de ellos desactivaba el sistema de alarma con una tableta electrónica, cómo se comunicaban mediante señales de mano militares. Profesionales, definitivamente profesionales. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como el martillo de mi padre contra el yunque, pero mis manos estaban firmes cuando tomé el arco, cuando sentí el peso familiar, la textura de la madera contra mi palma. Los guardias de seguridad, incluyendo Javier, estaban posicionados dentro del edificio, escondidos pero listos para llamar a la policía una vez que yo hiciera lo que fuera que estaba a punto de hacer. Frank Thompson estaba en una camioneta de vigilancia a 100 metros de distancia, observando todo a través de cámaras remotas, probablemente apostando mentalmente en mi fracaso. El líder de la banda fue el primero en entrar a la bodega, y ese fue mi señal. Coloqué la primera flecha en el arco, una flecha que había marcado con una banda roja en la punta, porque esta era especial. Contenía el doble de la mezcla incendiaria estándar y estaba diseñada para crear no solo fuego, sino una explosión sonora. Apunté no al hombre sino al suelo de concreto 2 metros delante de él, calculando el rebote, la trayectoria, la propagación de la explosión. La cuerda de acero del Inferno Bolt zumbó cuando la solté, un sonido tan puro y musical que por un momento me perdí en él. La flecha cortó el aire nocturno como un meteoro en miniatura,
y cuando golpeó el suelo delante del líder de la banda, el mundo se convirtió en fuego. La explosión fue más grande de lo que había anticipado. Aparentemente el concreto caliente del día amplificaba el efecto, y una bola de fuego de casi 3 metros de diámetro brotó del punto de impacto, iluminando toda la entrada de la bodega con una luz anaranjada y blanca que era simultáneamente hermosa y aterradora. El líder gritó y se lanzó hacia atrás, su ropa humeando en los bordes, sus compañeros congelados en shock por un segundo precioso que yo aproveché inmediatamente. La segunda flecha fue para el hombre más cercano a la puerta de entrada, esta vez apuntando al vehículo estacionado junto a él. El impacto creó otro brote de llamas que se extendió por el capó de la camioneta. Y aunque el combustible en el tanque probablemente estaba demasiado protegido para encenderse, la imagen de su vehículo de escape en llamas era psicológicamente devastadora. La tercera flecha, la cuarta, la quinta, cada una lanzada con una precisión que había perfeccionado durante 6 meses de práctica incesante, cada una creando su propia pequeña explosión de fuego que transformó el área alrededor de la bodega en algo que parecía sacado de una zona de guerra. Los criminales gritaban, corrían en diferentes direcciones, su coordinación militar evaporándose bajo el asalto de algo que no podían comprender, algo que desafiaba su experiencia y entrenamiento. ¿Quién ataca con flechas incendiarias en el siglo XXI? ¿Quién convierte una operación de robo rutinaria en una pesadilla de fuego y caos? Para la sexta flecha había encontrado mi ritmo, mi zona, ese lugar mental donde nada existe excepto el arco, el objetivo y la línea invisible que conecta intención con resultado. La séptima flecha la usé para crear una barrera de fuego entre los criminales y la entrada a la bodega, efectivamente atrapándolos en un semicírculo de llamas. La octava fue para el segundo vehículo, y la novena, la última, la reservé para el momento en que el líder de la banda, aparentemente recuperando algo de compostura, sacó su arma y comenzó a disparar aleatoriamente hacia los edificios circundantes, buscando al atacante fantasma que estaba convirtiendo su noche en un infierno literal. La novena flecha. Dios, nunca olvidaré esa novena flecha. La lancé no para crear más fuego, sino para enviar un mensaje final. Apunté al suelo directamente en el centro del grupo de criminales que ahora estaban agrupados cerca de su último vehículo intacto, calculando que la explosión no los heriría seriamente a esa distancia, pero los asustaría lo suficiente como para romper cualquier resistencia restante. Cuando esa última flecha explotó, creando una columna de fuego que se elevó 3 metros en el aire, los 9 hombres se lanzaron a sus vehículos y huyeron con una velocidad que hubiera sido cómica si no fuera por la satisfacción pura y primitiva que sentí al verlos correr. En total, desde la primera hasta la última flecha, habían pasado menos de 3 minutos. 3 minutos para cambiar el curso de una noche, de un negocio, de una vida. Me quedé en el techo un momento más, sosteniendo el Inferno Bolt contra mi pecho, sintiendo el calor residual del arco contra mi piel, viendo las llamas pequeñas que aún bailaban en el asfalto abajo, y supe con una certeza que era casi espiritual en su intensidad, que nada en mi vida volvería a ser igual. Si alguna vez has experimentado ese momento de claridad absoluta, cuando todo, por lo que has trabajado, finalmente se materializa en un resultado tangible que nadie puede negar, comparte tu historia en los comentarios, porque esas historias de perseverancia y validación son las que construyen comunidades y nos recuerdan que los sueños imposibles solo son imposibles hasta que alguien los hace realidad. Frank Thompson me encontró 30 minutos después todavía en el techo, ya no sosteniendo el arco, pero mirando las estrellas sobre Nuevo México, que parecían más brillantes que nunca, como si el universo mismo estuviera celebrando conmigo. Jesús Cristo.
fueron sus primeras palabras, y había algo en su tono que era reverencia mezclada con incredulidad. «Jesús Cristo, niño, ¿qué demonios fue eso?». Le expliqué en mi inglés entrecortado la ciencia detrás del Inferno Bolt. La mezcla incendiaria, los meses de experimentación, la fusión de artesanía tradicional con innovación moderna. Me escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca dejando mi cara, y cuando terminé hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. «Tengo 32 años de experiencia en seguridad», dijo lentamente. «Trabajé en Irak, en Afganistán. He visto todo tipo de armas y tácticas, pero nunca he visto algo como lo que acabas de hacer. No solo fue efectivo, fue absolutamente aterrador, de una manera que las armas convencionales simplemente no logran. Esos tipos van a tener pesadillas por meses, y te garantizo que nunca volverán a este complejo o a cualquier lugar donde piensen que podrías estar esperándolos». Me ofreció no $5,000, sino 10,000, y además me ofreció algo mucho más valioso: un contrato como consultor de seguridad, desarrollando sistemas de defensa no letales, pero altamente disuasorios para complejos industriales en todo el suroeste. El dinero era maravilloso, claro, pero lo que realmente me quebró fue la llamada de Javier 2 días después. «Marcos», dijo su voz temblando con emoción, «necesitas ver esto. La historia se ha extendido como fuego». Y tenía razón. Resulta que uno de los criminales, en su pánico, había grabado parte del ataque con su teléfono celular antes de huir. El video, borroso, caótico, pero innegablemente dramático, había sido compartido en ciertos círculos del submundo criminal como advertencia. Además, un periodista local de Albuquerque había captado la historia a través de contactos policiales y había escrito un artículo sobre el Arquero de Fuego, un apodo ridículo que no había elegido pero que aparentemente se había pegado. El artículo especulaba sobre nuevas tecnologías de seguridad, mencionaba vagamente a un experto mexicano en armas incendiarias artesanales, y había generado interés de compañías de seguridad privadas, coleccionistas de armas especializadas, e incluso de un par de agencias gubernamentales que querían saber más sobre la tecnología detrás de las flechas. En una semana, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos, mi email estaba inundado con solicitudes de información, y de repente me encontré en una posición donde tenía que decidir qué hacer con esta atención inesperada. Pero nada, absolutamente nada de eso se comparaba con la videollamada que recibí de Rafael una semana después del incidente. Podía ver detrás de él el taller de herrería de nuestro padre en Guadalajara, las paredes de piedra familiares, el yunque sobre el cual 5 generaciones de nuestra familia habían forjado su sustento. Su cara era una mezcla compleja de emociones que no podía descifrar completamente. Vergüenza, quizás, o asombro, o algo entre medio. «Hermano», comenzó, y su voz tenía una calidad que nunca había escuchado antes, algo más suave, más humilde. «La historia ha llegado hasta aquí. Alguien en el taller vio el artículo en línea, lo tradujo al español, y ahora todo Guadalajara está hablando del hijo del herrero que está haciendo olas en Estados Unidos con su arco mágico». Hubo una pausa larga y yo esperé, mi corazón en mi garganta, porque sabía que lo que viniera a continuación definiría nuestra relación para siempre. «Me reí de ti», dijo finalmente, y vi algo brillar en sus ojos que podría haber sido lágrimas. «Me reí de tu Inferno Bolt, de tus ideas locas, de todo lo que representabas, y resulta que el loco no eras tú, sino yo. Yo, por no ver lo que tenías frente a mí, por no reconocer innovación cuando estaba literalmente en mis manos». Lo que Rafael me contó después cambió algo fundamental en mi comprensión de mi propia familia y del peso de la tradición.
Me explicó que nuestro padre, el maestro herrero que siempre me había parecido tan tradicional, tan inflexible en sus métodos, había estado siguiendo los reportes sobre mi éxito con una intensidad que sorprendió a todos. Resulta que papá había sido como yo cuando era joven, lleno de ideas sobre cómo modernizar la herrería, cómo fusionar técnicas antiguas con nuevas tecnologías. Pero su propio padre, mi abuelo, a quien nunca conocí, había aplastado esas ambiciones con un puño de hierro, insistiendo en que la tradición era sagrada, que cualquier desviación era traición. Papá había pasado 50 años siguiendo los métodos de su padre, enterrando sus propias visiones tan profundamente que casi olvidó que las había tenido. Me pidió que te dijera, continuó Rafael, su voz quebrándose ahora sin vergüenza, que está orgulloso de ti de una manera que no sabe cómo expresar, que hiciste lo que él nunca tuvo el coraje de hacer, que rompiste el ciclo, y me pidió que te preguntara, cuando estés listo, si volverías a casa no para ser su aprendiz, sino su socio, para ayudarlo a transformar el taller en algo que honre la tradición, pero abrace el futuro. Colgué esa llamada y lloré por primera vez en años, lloré por todas las malentendidos, por el tiempo perdido, por la complejidad dolorosa y hermosa de las relaciones familiares que son simultáneamente nuestra mayor fuente de dolor y nuestra mayor fuente de fuerza. ¿Has vivido alguna vez ese momento agridulce, cuando la validación que tanto deseabas finalmente llega, pero te das cuenta de que el precio fue años de dolor y rechazo que nunca podrás recuperar? Si esta historia resuena contigo, si has experimentado el conflicto entre tradición e innovación en tu propia vida, déjame saber en los comentarios, porque estas son las conversaciones que necesitamos tener. Estas son las historias que nos conectan más allá de fronteras y culturas. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de desarrollo de negocio, viajes entre Albuquerque y Guadalajara, y el proceso delicado de construir puentes que habían estado rotos durante años. El contrato con la compañía de seguridad de Frank Thompson me dio la estabilidad financiera para invertir seriamente en el desarrollo del Inferno Bolt y armas relacionadas. Contraté a un abogado especializado en propiedad intelectual, un tipo brillante de Los Ángeles, llamado David Chen, que entendió inmediatamente el potencial comercial y legal de lo que había creado. Y comenzamos el proceso de patentar la tecnología de las flechas incendiarias y el diseño único del arco. David era un segundo generación chino-americano que había construido su práctica legal representando a inventores e innovadores de comunidades minoritarias, y veía en mí algo más que solo otro cliente. Marcos, me dijo durante una de nuestras reuniones en su oficina con vista al Océano Pacífico, tu historia es exactamente el tipo de narrativa americana, o en tu caso, narrativa transnacional, que captura la imaginación. Un artesano mexicano que fusiona técnicas centenarias con innovación moderna para crear algo completamente único. Esto no es solo sobre un arco, es sobre identidad cultural, es sobre el valor de perspectivas diversas, es sobre cómo la innovación real viene de lugares inesperados. Mientras tanto, en Guadalajara, el taller de mi padre estaba experimentando su propia transformación. Con el dinero que envié, más de lo que el taller había ganado en 5 años, papá invirtió en nuevos equipos, en un horno de forja de temperatura controlada que permitía experimentación precisa con aleaciones metálicas, en herramientas de corte computarizadas que trabajaban junto a martillos y yunques tradicionales. Rafael, para su crédito, se lanzó al proyecto con un entusiasmo que nunca había mostrado por el trabajo tradicional del taller. Juntos comenzaron a desarrollar líneas de productos que fusionaban estética tradicional mexicana con funcionalidad moderna, cuchillos de cocina con acero de Damasco
y mangos tallados con patrones prehispánicos, rejas decorativas que incorporaban sistemas de seguridad inteligente e incluso una línea de joyería que utilizaba técnicas de forja en miniatura. El taller, que había estado al borde de la irrelevancia, estaba de repente recibiendo órdenes de boutiques de diseño en Ciudad de México, Miami y Madrid, en España. La revista de arquitectura y diseño más importante de América Latina hizo un artículo de 6 páginas sobre la nueva generación de artesanos mexicanos que están redefiniendo artesanía tradicional, y el taller de papá estaba en la portada. Pero el momento que realmente definió esta transformación llegó en marzo del año siguiente, cuando volví a Guadalajara para una visita extendida. Era tarde en la noche en el taller. La ciudad afuera silenciosa, excepto por el ocasional ladrido de perros y el sonido distante de música de alguna fiesta. Papá y yo estábamos trabajando juntos en el nuevo modelo del Inferno Bolt, una versión mejorada que utilizaba aleaciones metálicas que él había desarrollado para hacer el arco más ligero pero más fuerte, y un sistema de liberación de cuerdas que yo había diseñado para mejorar la precisión. Estábamos en ese estado de flujo de trabajo compartido, donde las palabras son innecesarias, donde cada movimiento es una conversación silenciosa entre artesanos que entienden su oficio a nivel visceral. De repente, papá puso su martillo a un lado y me miró con esos ojos grises que habían visto tantas décadas de trabajo duro, de sacrificio, de sueños enterrados. «Hijo», dijo en español, su voz áspera con emoción, «necesito decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Cuando eras joven, cuando empezaste a experimentar con ideas que parecían alejarte de nuestra tradición, yo tenía miedo. Miedo de que estuvieras rechazando todo lo que nuestra familia había construido. Miedo de que estuvieras desperdiciando tu talento. Pero más que nada, miedo de que tuvieras el coraje de perseguir una visión que yo había abandonado en mí mismo. Te castigué por mi propia cobardía y por eso te pido perdón». Había palabras que quería decir, explicaciones y justificaciones, y toda la complejidad de sentimientos que había acumulado durante años, pero en ese momento todo se redujo a algo simple y profundo. «Papá», respondí, «no necesitas disculparte, porque todo esto, el arco, el éxito, esta transformación, existe porque me enseñaste el valor del trabajo meticuloso, porque me mostraste que la artesanía verdadera es una conversación entre herramienta, material y visión. Yo no rechacé nuestra tradición, la expandí, y pude hacerlo solo porque tú me diste las habilidades fundamentales para crear algo de la nada». Nos abrazamos en ese taller lleno del olor de metal y carbón. 2 hombres separados por generación y perspectiva, pero unidos por algo más profundo que sangre. El amor compartido por el acto de crear, de transformar material bruto en algo que sirve un propósito, que cuenta una historia, que deja una marca en el mundo. Más tarde esa noche, cuando caminaba de regreso a casa a través de las calles familiares de mi infancia, miré hacia arriba a las estrellas sobre Guadalajara y sentí una paz que no había conocido en años. La sensación de que todos los pedazos rotos estaban finalmente encontrando su lugar en un todo coherente. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has sentido algo de la complejidad y la belleza de relaciones familiares que sanan después de años de tensión, entonces probablemente entiendes por qué necesito pedirte algo. Considera suscribirte a este canal, porque estas historias de transformación personal, de innovación contra probabilidades imposibles, de sanación familiar, necesitan ser contadas y compartidas. Cada suscripción no es solo un número, es una validación de que estas narrativas humanas profundas importan en un mundo que a menudo prioriza lo superficial sobre lo sustancial. El negocio del Inferno Bolt creció más allá de mis proyecciones más optimistas durante el año siguiente.
Lo que comenzó como un contrato de consultoría de seguridad se transformó en una pequeña compañía, Prometheus Defense Systems, nombre que elegí porque Prometeo fue el titán griego que robó el fuego de los dioses y se lo dio a la humanidad, un rebelde que desafió el orden establecido para traer iluminación. Teníamos una oficina pequeña en Santa Fe, Nuevo México, una ciudad que se sentía como un puente perfecto entre mis raíces mexicanas y mis ambiciones americanas, con su mezcla de arquitectura de adobe, galerías de arte y una comunidad de artesanos y tecnólogos que entendían el valor de fusionar tradición con innovación. Contraté a un equipo pequeño pero brillante. María, una ingeniera química de Valencia, España, que había trabajado en desarrollo de explosivos para aplicaciones mineras y entendió inmediatamente cómo refinar mi mezcla incendiaria para hacerla más controlable y segura. Jason, un exmilitar estadounidense que había servido en fuerzas especiales y aportó conocimiento táctico invaluable sobre aplicaciones reales de nuestros sistemas. Y Kenji, un diseñador industrial japonés-americano que transformó mis prototipos funcionales, pero toscos, en productos que eran simultáneamente hermosos y letales. Pero el verdadero cambio de juego llegó cuando recibimos una invitación para presentar en una conferencia de tecnología de defensa en San Diego, California. Era un evento enorme, con representantes de contratistas militares principales, agencias gubernamentales de varios países y medios de comunicación especializados. La idea de presentar delante de cientos de personas, en inglés, no menos, me aterraba de una manera que enfrentar 9 criminales armados no lo había hecho. La noche antes de la presentación, llamé a papá desde mi hotel con vista al Océano Pacífico. No sé si puedo hacer esto, le confesé, sintiendo que el peso de representar no solo mi compañía, sino también mi familia, mi cultura, mi visión completa, era demasiado. No soy un vendedor, no soy un showman, soy solo un herrero que tuvo una idea. Su risa fue cálida a través del teléfono, llena de algo que sonaba como orgullo paternal. Marcos, recuerda esto. Cada vez que nuestros ancestros presentaban una espada que habían forjado a un cliente nuevo, estaban haciendo una presentación. Estaban diciendo, esto es quien soy, esto es lo que valgo, esto es lo que puedo crear con mis manos y mi mente. Tú no eres diferente. Vas a entrar a ese escenario y les vas a mostrar no solo un arco, sino una visión del futuro de la defensa no letal, y lo vas a hacer con la misma honestidad y pasión que pusiste en cada flecha que forjaste. La presentación fue en un auditorio moderno con capacidad para 500 personas, con luces brillantes y una pantalla enorme detrás del escenario donde se proyectaban imágenes y videos. Subí al escenario llevando el Inferno Bolt Mark III, la versión más reciente que incorporaba todas nuestras mejoras. Y por un momento sentí pánico puro al ver la masa de caras desconocidas mirándome, esperando, juzgando. Entonces recordé el taller de mi padre, recordé la risa de Rafael, recordé las 9 flechas que habían cambiado todo y algo se asentó en mi interior. Buenos días, comencé en inglés con acento pero con claridad. Mi nombre es Marcos Delgado y vengo de una familia de herreros en Guadalajara, México, que ha estado forjando metal durante 5 generaciones. Lo que voy a mostrarles hoy no es solo una arma, es una filosofía. La idea de que la mejor defensa no es la que causa más daño, sino la que genera el mayor impacto psicológico con el menor riesgo de fatalidades. Y procedí a explicar la ciencia detrás de las flechas incendiarias. Demostré el arco con disparos a objetivos que habíamos instalado de manera segura en un rincón del auditorio. Mostré videos del incidente original en Albuquerque y de subsecuentes pruebas que habíamos realizado. Pero más que los detalles técnicos, lo que compartí fue la historia, mi historia, de cómo un artesano tradicional encontró una manera de hacer relevante su oficio en el siglo XXI,
de cómo la innovación real viene de lugares inesperados cuando permitimos que voces diversas contribuyan al diálogo. La respuesta fue abrumadora. Recibimos contratos preliminares de 3 agencias de seguridad diferentes, interés serio de departamentos de policía en Texas y Arizona que querían alternativas no letales para control de multitudes y una oferta inesperada de un coleccionista de armas especializado en Barcelona, España, que quería versiones de edición limitada del Inferno Bolt para su colección privada. Los medios de comunicación de la industria escribieron artículos entusiastas sobre la revolución en defensa no letal, y me encontré dando entrevistas en podcasts, apareciendo en videos de YouTube sobre tecnología militar, y siendo invitado a consultar con compañías mucho más grandes que estaban interesadas en licenciar nuestra tecnología. Pero quizás lo más significativo fue el correo electrónico que recibí una semana después de la conferencia de un profesor de estudios étnicos en UCLA que había visto la grabación de mi presentación. Señor Delgado, escribió, su historia representa algo profundamente importante en el diálogo contemporáneo sobre inmigración, innovación y valor cultural. Me gustaría invitarlo a dar una charla en mi clase sobre emprendimiento transcultural y cómo identidades híbridas crean ventajas competitivas únicas en mercados globales. La idea de que mi experiencia personal pudiera tener valor educativo, de que mi viaje de herrería tradicional a innovación moderna pudiera enseñar algo importante a estudiantes universitarios, me llenó con un tipo de orgullo que era diferente al éxito comercial. Era validación intelectual, reconocimiento de que lo que había hecho importaba en niveles múltiples. ¿Alguna vez has sentido ese momento cuando tu historia personal de lucha y superación se transforma en algo más grande, en una narrativa que resuena con otras personas enfrentando sus propios desafíos? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios, porque creo firmemente que somos más fuertes como comunidad cuando reconocemos que nuestras luchas individuales son parte de patrones más grandes de crecimiento y transformación humana. Los desafíos, por supuesto, no desaparecieron con el éxito. El dinero atrajo atención no deseada, competidores que trataron de replicar nuestra tecnología sin entender realmente la ciencia detrás de ella, y la presión constante de mantenerse innovando antes de que el mercado nos alcanzara. Hubo momentos de duda profunda, especialmente cuando un accidente durante una demostración en Phoenix, Arizona, resultó en quemaduras menores para un observador porque no habíamos calculado apropiadamente cómo el viento del desierto afectaría la dispersión del material incendiario. La demanda legal que siguió fue estresante financieramente y emocionalmente, un recordatorio brutal de que la innovación conlleva responsabilidad y que cada éxito está construido sobre una fundación de riesgos potenciales. Tuvimos que traer a expertos en seguridad adicionales, implementar protocolos de pruebas más rigurosos y obtener seguros que costaban más que todo nuestro presupuesto operativo del primer año. Hubo noches en que me preguntaba si todo valía la pena, si no hubiera sido más fácil quedarme en el taller de mi padre fabricando espadas decorativas y rejas ornamentales sin la complejidad de contratos legales, expectativas de inversionistas y el peso de empleados que dependían de mis decisiones para alimentar a sus familias. Pero entonces llegaba algo que me recordaba por qué había comenzado todo esto. Como la carta que recibí de un oficial de policía en El Paso, Texas, cuyo departamento había adoptado una versión modificada de nuestro sistema para manejo de situaciones de rehenes. Me escribió sobre un incidente donde un hombre armado había tomado a su exesposa como rehén en un apartamento, amenazando con matarla y a sí mismo. El departamento SWAT había usado nuestras flechas incendiarias para crear cortinas de fuego
estratégicamente colocadas que bloquearon las rutas de escape del perpetrador mientras simultáneamente lo asustaron lo suficiente como para que soltara su arma, permitiendo a negociadores hablar con él y eventualmente convencerlo de rendirse pacíficamente. Su tecnología salvó 2 vidas esa noche, escribió el oficial, porque nos dio una herramienta que era intimidante pero no fatal, que creó urgencia sin cerrar posibilidades de resolución pacífica. En mi opinión, esto representa el futuro de aplicación de la ley, fuerza suficiente para controlar situaciones, pero con mínimo riesgo de convertir crisis en tragedias. Guardé esa carta en un marco en mi oficina, y durante momentos difíciles la leería de nuevo, recordándome que el propósito detrás del Inferno Vault nunca fue solo hacer dinero o probar que tenía razón, sino crear herramientas que dieran a personas en situaciones imposibles más opciones que solo violencia letal. La relación con Rafael también continuó evolucionando de maneras inesperadas. Él terminó siendo uno de mis críticos más valiosos, siempre dispuesto a señalar defectos en diseños o debilidades en estrategia de negocio de una manera que era honesta pero constructiva. Desarrollamos un ritmo donde yo pasaba varios meses al año en Nuevo México construyendo el negocio allí, y luego regresaba a Guadalajara para sesiones intensivas de desarrollo de producto con él y papá en el taller. El flujo de ideas entre 2 continentes, 2 culturas, 2 generaciones, creó una sinergia que era más poderosa que cualquier cosa que hubiera podido lograr trabajando solo. Rafael me enseñó paciencia, me mostró cómo la prisa por innovar a veces significa sacrificar calidad, cómo a veces la mejor idea es la que te toma 6 meses en perfeccionar en lugar de 2 semanas. Y yo, en retorno, le mostré que la tradición no es un conjunto de reglas rígidas, sino un lenguaje vivo que puede hablar a nuevas situaciones de maneras inesperadas. Juntos creamos una línea de productos que honraban las técnicas de herrería que nuestra familia había perfeccionado durante generaciones, pero las aplicaban a problemas contemporáneos. Desde sistemas de seguridad residencial hasta herramientas para primeros respondedores que necesitaban equipo que era simultáneamente artesanal en calidad, pero moderno en funcionalidad. El momento que finalmente hizo todo sentido, todo el dolor, todo el rechazo, toda la lucha, llegó 3 años después del incidente original en Albuquerque. Fue durante una exhibición de armas artesanales en Madrid, España, ciudad de donde nuestros ancestros habían emigrado siglos atrás. La exhibición estaba en un museo hermoso en el distrito de Salamanca, con techos altos y paredes de piedra que me recordaban al taller de mi padre. Había llevado una colección de nuestros productos más recientes, incluyendo el Inferno Vault original, ahora retirado pero preservado como el prototipo que había comenzado todo. Familias españolas, coleccionistas, historiadores, todos pasaban por mi exhibición comentando sobre la fusión única de estética mexicana con tecnología moderna. Una mujer mayor se detuvo frente al arco original, estudiándolo con una intensidad que capturó mi atención. Era elegante a la manera que solo las españolas mayores pueden serlo, vestida con ropa simple pero de calidad exquisita, su cabello plateado peinado perfectamente. «Joven», me dijo en español con un acento castellano que era música para mis oídos. Este arco me recuerda a algo que mi abuelo solía hacer. Él era herrero en un pueblo cerca de Toledo y tenía esta filosofía de que cada pieza de metal debía tener alma además de función. Le conté mi historia entonces, toda ella, desde las risas de Rafael hasta las 9 flechas que cambiaron todo, desde el taller de Guadalajara hasta las oficinas de Santa Fe. Ella escuchó con atención que pocas personas en el mundo moderno prestan ya, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente cuando algo resonaba particularmente con ella. Cuando terminé, sus ojos estaban brillantes con lágrimas
que no se molestó en ocultar. ¿Sabe qué es lo que me parece más hermoso de su historia?, preguntó. No es el éxito comercial, aunque eso es admirable. No es la reconciliación con su familia, aunque eso es profundamente conmovedor. Es que usted entendió algo que muchos artesanos modernos han olvidado, que la verdadera maestría no es rechazar la tradición ni ser esclavizado por ella, sino entenderla tan profundamente que puedes transformarla en algo nuevo mientras mantienes su esencia. Mi abuelo solía decir que el metal tiene memoria, que recuerda cada martillo, cada momento en el fuego, cada intención del artesano. Su arco tiene esa memoria, pero también tiene visión de futuro, y esa combinación es donde vive el arte verdadero. Conversamos durante horas ese día, y antes de irse me dio su tarjeta. Resulta que era curadora de un museo de historia industrial en Sevilla, y quería organizar una exhibición sobre herrería transcultural, que trazara las conexiones entre técnicas españolas tradicionales, su evolución en México y su transformación moderna en productos como los nuestros. Si has leído hasta aquí, si has seguido este viaje desde el ridículo en un taller mexicano hasta el reconocimiento en museos europeos, entonces entiendes que esta no es solo mi historia, sino la historia de cualquiera que ha sido llamado loco por ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Y si esa historia te ha movido de alguna manera, si has visto algo de tu propia lucha reflejada en estas palabras, entonces te pido que consideres suscribirte a este canal. No solo estás apoyando contenido, estás convirtiéndote en parte de una comunidad de soñadores y constructores que se niegan a aceptar que las cosas deben ser como siempre han sido. Cada suscripción es un voto de confianza en la idea de que las historias humanas de transformación y perseverancia importan tanto como cualquier cosa en este mundo ruidoso. Hoy, 5 años después de esa noche en Albuquerque, cuando 9 flechas cambiaron el curso de mi vida, dirijo una compañía con 27 empleados en 3 países. Con contratos en 12 naciones diferentes y productos que están siendo usados para salvar vidas en situaciones donde la violencia letal solía ser la única opción. El taller de mi padre en Guadalajara se ha convertido en un centro de innovación artesanal que recibe aprendices de toda América Latina que quieren aprender cómo fusionar tradición con visión contemporánea. Rafael y yo somos verdaderos socios ahora, no solo en negocio, sino en algo más profundo, una amistad forjada en fuego de conflicto y templada en las aguas frías de humildad mutua. Papá, ahora en sus 70, trabaja menos horas en el taller, pero supervisa cada proyecto importante con ojos que han visto décadas de metal transformado y ahora están viendo tradiciones transformadas también. Me dice a menudo que estos últimos años han sido los más satisfactorios de su vida porque finalmente está haciendo el trabajo que siempre soñó hacer, liberado de las cadenas de expectativa rígida que su propio padre le impuso. Pero más allá de los números de negocio y los reconocimientos profesionales, lo que más valoro es la red de relaciones que todo esto ha creado. María, mi ingeniera química española, se casó con Jason, nuestro experto táctico estadounidense, en una ceremonia hermosa en Santa Fe que fusionó tradiciones de 3 continentes. Kenji abrió su propia firma de diseño, pero sigue consultando con nosotros en proyectos especiales, trayendo perspectivas de su herencia japonesa-americana que enriquecen cada conversación. Frank Thompson, el exmilitar que me dio mi primera oportunidad, se convirtió en un mentor y amigo, alguien que me guía a través de la complejidad de contratos gubernamentales y política de defensa. Javier, mi primo que comenzó todo con un mensaje de WhatsApp, ahora trabaja en nuestra oficina de Albuquerque como director de operaciones, probando que la fe que tuvo en mí cuando nadie más la tenía no estaba mal puesta.
David Chen, mi abogado, se convirtió en un verdadero amigo que entiende que el éxito se mide no solo en términos de ganancias, sino en impacto humano. Y las flechas, esas 9 flechas que ardieron en la noche de Albuquerque, están ahora en un caso de cristal en la recepción de nuestra oficina principal en Santa Fe. No las puntas originales, obviamente, porque esas fueron consumidas por el fuego que crearon, pero réplicas exactas que hemos preservado como recordatorio de dónde comenzamos y por qué importa nunca olvidar el momento cuando el mundo te dice que estás loco y encuentras el coraje de demostrar lo equivocado. Cada empleado nuevo que contratamos tiene que escuchar la historia de esas 9 flechas como parte de su orientación, no por ego, sino porque creo que es importante que todos entiendan que esta compañía fue construida sobre un acto de fe desesperada, sobre la voluntad de arriesgarlo todo en una visión que nadie más podía ver. Las 9 flechas son nuestros valores corporativos, les digo: precisión, innovación, valentía, impacto, tradición, visión, artesanía, colaboración y redención. Cada flecha representó uno de estos valores en acción esa noche. Y si alguna vez olvidamos cualquiera de ellos, dejaremos de ser quienes somos. La vida no es una narrativa limpia, donde los problemas se resuelven permanentemente y todos viven felices para siempre. Todavía hay días cuando dudo de cada decisión que he tomado, cuando la presión de expectativas y responsabilidades parece aplastante, cuando quisiera poder volver a ser el joven de 23 años en un taller en Guadalajara con solo un arco y un sueño. La compañía enfrenta desafíos constantes, competencia creciente, regulaciones cambiantes sobre armas y sistemas de defensa, la tensión perpetua entre innovación y seguridad. Mi relación con mi familia, aunque sanada en muchos aspectos, todavía tiene cicatrices, momentos donde viejas heridas duelen inesperadamente. Hay conversaciones con papá donde puedo ver el dolor en sus ojos cuando piensa en todos los años que pasamos mal entendiéndonos, y aunque hemos perdonado, el tiempo perdido nunca puede ser recuperado. Rafael y yo tenemos desacuerdos a veces que traen ecos de nuestra vieja dinámica, y tenemos que recordarnos conscientemente que somos socios ahora. No hermano mayor condescendiente y hermano menor resentido. Pero lo que he aprendido, lo que esas 9 flechas me enseñaron esa noche en Nuevo México, es que el valor no es la ausencia de miedo o duda, sino la voluntad de actuar a pesar de ellos. Que la innovación verdadera no viene de rechazar el pasado, sino de entenderlo tan profundamente que puedes transformarlo en futuro. Que las relaciones familiares más significativas son aquellas que han sobrevivido conflicto y han sido reconstruidas con honestidad brutal y amor persistente. Que el éxito medido solo en términos de dinero o reconocimiento público es hueco, pero el éxito medido en vidas mejoradas, en tradiciones preservadas, pero renovadas, en puentes construidos entre generaciones y culturas, ese éxito tiene peso y significado que perdura. He aprendido que cada uno de nosotros lleva dentro un Inferno Volt, una idea, una pasión, una visión que otros pueden ridiculizar, pero que sabemos en nuestro núcleo más profundo que tiene valor. Y la pregunta que define nuestras vidas no es si otros validarán esa visión, sino si tenemos el coraje de perseguirla, incluso cuando estamos completamente solos en creer en ella. Entonces, esta es mi historia, o al menos una versión de ella, porque las historias verdaderas nunca realmente terminan, solo hacen pausas antes del próximo capítulo. Es la historia de un herrero que se convirtió en inventor, de un hijo que se convirtió en socio de su padre, de un hermano menor que ganó el respeto de su hermano mayor, de un mexicano que construyó un negocio exitoso en Estados Unidos sin perder su identidad cultural, sino más bien usándola como su mayor fortaleza.
Es una historia sobre fuego, tanto literal como metafórico, sobre cómo a veces necesitas quemar lo que era para crear lo que será, sobre cómo las llamas que parecen destructivas pueden ser en realidad transformativas si tienes la sabiduría para usarlas correctamente. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has visto reflejada en estas palabras algo de tu propia jornada de ser malentendido a ser validado, de lucha a triunfo, de separación familiar a reconciliación, entonces te pido una última cosa. Suscríbete a este canal no porque necesites más contenido en tu vida, sino porque necesitas ser parte de una comunidad que entiende que las mejores historias son aquellas donde personas ordinarias hacen cosas extraordinarias, no por ser especiales, sino por negarse a ser ordinarias. Cada suscripción dice, yo también creo que los sueños imposibles son solo imposibles hasta que alguien prueba lo contrario. Cada suscripción es un voto de confianza en la idea de que nuestras historias individuales de superación son capítulos en una narrativa humana más grande sobre crecimiento, transformación y la búsqueda interminable de significado en un mundo que a menudo parece diseñado para aplastar exactamente ese tipo de búsqueda. Las 9 flechas ardieron esa noche en Albuquerque, iluminando no solo un estacionamiento oscuro, sino el camino hacia todo lo que vino después. Y ahora, años después, entiendo que no fueron las flechas las que cambiaron mi vida, sino lo que representaban. La voluntad de arriesgar todo en un momento de verdad. La capacidad de transformar años de rechazo en combustible para éxito. La comprensión de que a veces tienes que crear tu propia validación cuando el mundo se niega a dártela. Rafael se rió de mi Inferno Bolt hasta que 9 guardias ardieron en una sola descarga, dejándolo paralizado de asombro. Pero lo que realmente lo paralizó no fue el fuego, sino el reconocimiento de que había subestimado profundamente a alguien que amaba, que había permitido que suposiciones ciegas bloquearan visión clara. Y en ese momento de asombro paralizado, algo cambió entre nosotros, algo sanó, algo nuevo nació de las cenizas de malentendidos viejos. Esta es la lección que llevo conmigo cada día, que somos definidos no por cómo otros nos ven, sino por cómo nos vemos a nosotros mismos, no por las limitaciones que otros imponen, sino por las posibilidades que nos atrevemos a imaginar. El Inferno Bolt comenzó como un arco ridiculizado en un taller en Guadalajara y se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando fusionas tradición con innovación, cuando honras el pasado mientras construyes el futuro, cuando te niegas a aceptar que el mundo tal como es representa el mundo tal como debe ser. Y si hay algo que quiero que tomes de esta historia, es esto: sea cual sea tu Inferno Bolt, tu proyecto ridiculizado, tu sueño desestimado, tu visión no validada, no lo abandones. Refinalo, perfeccionalo, créelo con la dedicación que merece, y cuando llegue tu momento, cuando el mundo finalmente esté listo para ver lo que has estado viendo todo el tiempo, deja que tus 9 flechas ardan con una brillantez que nadie pueda negar, que nadie pueda ignorar, que nadie pueda olvidar jamás.